Buenos días, familia Emanuel. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por sus vidas y vamos a iniciar este devocional orando a nuestro Dios todos juntos como siempre lo hacemos. Bendito Dios, te damos gracias a ti, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos tener el privilegio de abrir tu palabra, de escudriñarla, de tener, Señor, cada una de tus promesas, de atesorarlas en nuestro corazón, porque sabemos que tú cumplirás cada una de ellas. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en este tiempo para que nos ayude, Señor, no solamente a ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Gracias, Dios, por este bendito momento, este tiempo poderoso, Señor, donde tú te manifiestas por medio de tu palabra. Desde ya te damos la gloria y la honra y te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos para que esta palabra, Señor, traiga vida a su espíritu, su alma, su mente, a todo su ser. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Amén. Hermanos, buenos días a todos los que están ahí conectados en esta mañana. ¿Qué les parece si empezamos este pequeño devocional? Y para eso vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Y la palabra de Dios dice así: oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Amén. Cuando leemos el libro de Nehemías, encontramos el corazón de un hombre de Dios, de un líder, de un siervo de Dios, pero también encontramos el corazón de Dios a través de la vida de Nehemías. Por cierto, Nehemías, el nombre Nehemías significa Jehová consuela. Ahora, cuando vamos un poco a la historia del libro, encontramos que el pueblo de Jerusalén, o el pueblo judío, había sido llevado cautivo en 3 ocasiones. En primer lugar, ellos fueron llevados cautivos por los babilónicos, por los babilonios, luego por los asirios y finalmente por los persas. En ese cautiverio que sufrió el pueblo de Israel, cuenta la historia que cuando se daban este tipo de guerras y el pueblo que era subyugado, el pueblo que reinaba tomaba de aquel pueblo a las personas más capaces, más inteligentes, más dotadas, con mayores dones, con mayores talentos. Y en este caso podemos, a través de la historia, conocer que Nehemías de muy temprana edad fue llevado cautivo y él se encontraba en Susa. Cuando la Biblia hace mención de Susa, está hablando de la capital del reino de Persia. Y también menciona a Susa porque en Susa se encontraba el palacio real. Cuando leemos un poco sobre la vida de Nehemías en el libro, encontramos que Nehemías era el copero del rey. O sea, él tenía la función, en primer lugar, no solamente de probar el vino que el rey tomaba, sino también la comida. ¿Por qué? Porque recordemos que en esos tiempos había mucho... Se levantaban contra los reyes, aún los mismos súbditos, las personas que estaban a sus alrededores, y es por eso que los reyes necesitaban una persona de confianza, no solamente para que probara la comida, sino también como consejero. Cuando seguimos indagando un poco más, encontramos que Nehemías no solamente ejercía una función de copero, sino también que tenía una función importante. Él era como un consejero del rey, y esa es la razón por la cual él no podía separarse del rey. Ahora, cuando leemos el capítulo 1 de Nehemías, encontramos que él se encontraba
aproximadamente en Susa en el mes de Quisleu. El mes de Quisleu aproximadamente, si quisiéramos pasarlo en este calendario, sería entre quincena de noviembre y quincena de diciembre. Es importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque cuando ustedes leen el capítulo 1 que habla de Quisleu y leen el capítulo 2 que habla de Nisan, ustedes encuentran una diferencia de tiempo en la oración de Nehemías. En primer lugar, porque en el mes de Quisleu, cuando llegan las noticias de Jerusalén, él entra en oración pidiendo dirección a Dios. Y en el capítulo 2, él actúa. Quiere decir que él se tomó un periodo de tiempo orando por una causa. Ahora, él dice que estando él en Susa, capital del reino, o sea, en Persia, ahora algo importante. Cuando Nehemías estaba en Susa, en capital del reino de Persia, y tiene el cargo que ya les he mencionado, es importante recalcar que Nehemías no tiene necesidad de hambre, no tiene necesidad de abrigo, no tiene necesidad como otros pueblos de aquel entonces la tenían, en este caso Jerusalén. No necesitaba protección porque estaba al lado del rey, no necesitaba alimento porque era alimentado justamente porque era un consejero del rey, un copero del rey. Sin embargo, Nehemías tiene todas las comodidades que hoy en día que hoy en día cualquier persona de repente con buenos ingresos o con una buena posición pudiera gozar, ¿no? Sin embargo, lo que encontramos a través de los siguientes versículos es el corazón de Dios a través de la vida de Nehemías y el corazón de un líder, de un hombre de Dios que tiene la capacidad de despojarse de sus comodidades para servir al resto. En el versículo 2 encontramos: vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, de la tribu de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ahora, algo interesante de la distancia entre Susa y Jerusalén es un aproximado de 1300 kilómetros. Esto es importante recalcarlo porque Nehemías no tiene un contacto diario, constante, con el pueblo de Israel o de Jerusalén. Sin embargo, a pesar que él se encuentra en un lugar privilegiado, a pesar que él se encuentra en un lugar sin mucha necesidad o sin necesidad, él siempre está pensando en su pueblo. Y esto nos hace ver cómo debe ser un hombre de Dios o una mujer de Dios. El hombre de Dios no solamente debe estar preocupado por tener abrigo, comida o comodidades o lujos o de repente privilegios, sino que el verdadero hombre y mujer de Dios, siempre su corazón está preocupada por su pueblo. Por ejemplo, si usted se enterara que alguna denominación que no sea la suya, de repente usted es pentecostal, o de repente es bautista, o de repente es, no sé, alguna denominación, pero usted se enterara que algún hermano o alguna denominación cristiana, evangélica, o es más, sin denominaciones, si algún familiar se encontrara en una situación difícil, lo más probable como hombre o mujer de Dios que usted debería hacer es, en primer lugar, sentir ese deseo de querer saber sobre la situación, sobre la condición de esa persona, de esa familia o de esa iglesia. No con el fin de chismosear, no con el fin de saber, sino con el fin o el mismo fin que tenía Nehemías. ¿Y cuál era el fin de Nehemías de saber la condición de la ciudad o del pueblo? Pues en los versículos siguientes lo vamos a ver. Dice: y me dijeron:
el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Afrenta es desgracia. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y oré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando Nehemías preguntó sobre la ciudad, lo primero que le dijeron es que el pequeño remanente que había quedado se encontraba en una situación difícil. Estaba pasando un momento crítico, un momento penoso. Y no solamente eso, sino que dice que las murallas, los muros de Jerusalén habían sido derribados y las puertas quemadas. Es interesante cuando la Biblia describe esto porque al leer la descripción de los versículos podemos encontrar más riqueza en el texto. Cuando vamos a la historia, encontramos que los reinos o los pueblos que se levantaban, sus fortalezas de muchos reinos, aparte de sus riquezas y el poder que tenían, estaba también en sus murallas que levantaban. ¿Por qué? Porque al levantar una muralla alrededor de una ciudad, significaban las murallas protección, significaba que sus bienes estaban seguros, significaba que sus familias estaban seguras, significaba que sus propias vidas estaban con bien, significaba que su alimento estaba seguro. Entonces, por donde usted lo pueda mirar, las murallas que habían sido derribadas significaban que la protección para el pueblo habían sido quitadas. O también significaba que el pueblo estaba expuesto a que cualquier enemigo entrara y sitiara la ciudad y tomara lo que quisiera. En ese sentido, Dios también nos ha dado murallas, por así decirlo, para los cristianos. Y esas murallas son la oración, el ayuno, la palabra de Dios, la intimidad con Dios. Entonces, cuando analizamos o nos analizamos nosotros mismos y hacemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo están esas murallas en nuestra vida? ¿Cómo están las murallas de oración? ¿Cómo están las murallas de ayuno? ¿Cómo están las murallas de lectura bíblica? ¿Cómo están las murallas de intimidad con Dios en nuestra vida personal? Son esas murallas, esas murallas, por así decirlo, que Dios nos ha dado, que es esta palabra de Dios, que nos tienen, valga la redundancia, amurallados, situados, nos tienen cubiertos nos tienen rodeados frente a cualquier situación adversa que se presenta. ¿Por qué? Porque si sus murallas de oración han sido quitadas, pues cuando vengan los momentos difíciles, usted buscará ayuda en cualquier persona, menos en Dios. Si sus tiempos de lectura bíblica han sido derribados, sus tiempos de buscar la presencia de Dios han sido derribados en su vida personal, entonces cuando usted afrente una situación o cuando el enemigo se levante contra usted, usted estará propenso a ser sitiado, estará propenso a ser de repente atacado por el enemigo, y es así que es importante que en nuestra vida personal las murallas en nuestra vida estén levantadas, estén situadas, que las murallas que Dios nos ha dado, esos principios espirituales que Dios nos ha dado a su pueblo, estén bien levantadas para poder hacer frente a cualquier enemigo. Ahora, lo que llama la atención del texto es que cuando Nehemías oyó sobre la situación del pueblo y lo que estaba aconteciendo con ese pequeño remanente que estaba sufriendo y que esas murallas que servían de protección habían sido derribadas, lo primero
que él hace no es agarrar y decir voy a ir a solucionar el problema. Tampoco dice llamen a tal para que solucione las cosas, ¿no? Lo primero que hace Nehemías dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Y ahora, cuando leemos que Nehemías se toma un tiempo para sentarse, reflexionar, pensar y llorar, nos hace ver la sensibilidad que había en este hombre de Dios. Este hombre que, a pesar de que no iba constantemente durante mucho tiempo, porque él estaba cautivo, él estaba como prisionero en el templo, en Susa, y a pesar de la distancia y los años que tenían separado a Nehemías de su pueblo, él no era indiferente al dolor. Él no tenía un corazón endurecido frente a la necesidad, frente a la angustia, frente a una situación adversa que su pueblo estaba pasando. Y la pregunta que tengo en esta mañana para usted y aún para mí es, ¿cómo estamos frente a Dios o cómo está nuestro corazón cuando oímos, cuando escuchamos que de repente un familiar, un amigo, una iglesia o aún mismo en este tiempo, ¿no? La nación está pasando momentos difíciles? ¿Cómo estamos? ¿Qué actitud tomamos? ¿Oramos, ayunamos, nos dolemos, lloramos así como Nehemías? Las lágrimas de Nehemías simbolizan ese corazón sensible frente a una necesidad, frente al dolor ajeno, ¿no? Lo siguiente que Nehemías hace dice, se sentó y lloró e hice duelo por algunos días y ayuné. Qué interesante es que Nehemías no vemos que actúa todavía, no hace nada. Él entra en ayuno para buscar dirección de Dios. Sabemos a través de la palabra de Dios que el ayuno en primer lugar sirve para buscar la dirección de Dios. Sirve para matar esta carne, sus deseos pecaminosos, para hacernos más sensibles a la voz de Dios y asimismo buscar a través de la palabra de Dios el consejo divino y buscar de repente una confirmación o una dirección sobre qué hacer y cómo hacer frente a una circunstancia difícil. De repente usted está pasando un momento familiar difícil en casa, o de repente un momento sentimental difícil, o de repente un momento familiar, o no lo sé, de repente un momento complejo, de repente aún en la misma iglesia. Y el consejo es hacer lo que Nehemías hizo. Cuando él se encontró en una situación difícil, es más, él no estaba en la situación, él oyó sobre la situación difícil que vivía su pueblo, él entró en duelo, lloró y entró en ayuno. Qué importante es buscar la dirección para saber qué hacer en momentos de prueba. Y lo siguiente que hizo fue orar. Y no es que Nehemías simplemente se arrodilló y empezó a hablar y hablar y hablar y hablar, no. Porque entiendo que orar es hablar con Dios y sabemos que toda oración tiene un emisor y un receptor. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces hemos cometido el error de simplemente arrodillarnos para hablar con Dios, pero muchas veces hablamos solos y no dejamos que Dios hable. Hablamos y nos levantamos y salimos de ese lugar tal como llegamos. Y no escuchamos el consejo de Dios, no escuchamos lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra y a nuestro corazón para saber qué actitud o qué decisión tomar frente a cualquier circunstancia. Algo interesante también que encontramos en la vida de Nehemías es que Nehemías deja ese lugar privilegiado, deja ese lugar de confort, deja esos privilegios, deja
porque él no carecía de nada, él no tenía necesidad de nada, pero sin embargo, dice que al oír la necesidad de su pueblo, de su familia, de su sangre, de sus hermanos, de su nación, dice que él entró en ayuno, entró en oración, hizo duelo y también lloró. Y esto simplemente nos habla de la sensibilidad del corazón de un hombre de Dios. Incluso también nos habla de la sensibilidad de Dios frente a su pueblo. Dios se duele cuando su pueblo le da la espalda. Dios se duele cuando nosotros, aún conociendo su palabra, somos indiferentes a sus mandamientos, a sus preceptos. Dios se duele cuando nosotros somos indiferentes a la necesidad de alguien. No por el hecho de que sea un amigo o un hermano, pero cuando miramos el contexto en el cual nos encontramos hoy actualmente, sabemos que nuestra nación, la nación de Perú, están pasando momentos difíciles y es doloroso creo yo, el corazón de Dios de ver que sus hijos, su pueblo, está perdiendo el tiempo en las redes sociales, discutiendo en lugar de orar, en lugar de clamar, en lugar de ayunar por esta nación, porque la palabra de Dios nos demanda eso, orar, ayunar, clamar por la nación. Es así, hermanos, que la característica de un hombre de Dios, en primer lugar, es la sensibilidad ante la necesidad. La sensibilidad ante la necesidad es la característica de un hombre y una mujer de Dios. En segundo lugar, la segunda característica que podemos sacar de estos 4 versículos es que el hombre de Dios, el hombre y la mujer de Dios, la segunda característica que tiene es que no se sujeta a sus comodidades. Tiene esa facilidad de desprenderse de ese lugar de confort, ¿no? ¿Y por qué? Con el fin de ayudar a otros, Y la tercera característica es que esta persona no actúa y no dice nada si primero no busca la dirección de Dios. Es por eso que él entró en ayuno, oración. Y esto nos hace ver que Nehemías no era cualquier hombre. Nehemías era un hombre que sabía que la respuesta a esa necesidad se encontraba en la búsqueda de la presencia de Dios mismo. Y si Nehemías, estando como cautivo en un lugar donde estaban los persas, quiere decir que él había llevado una vida constante de intimidad con Dios. Él sabía quién era Dios a pesar de que él no estaba en Jerusalén. Es increíble, Nehemías. Nehemías no estaba en Jerusalén, no había estado por mucho tiempo porque él de muy joven fue llevado cautivo por los persas. Sin embargo, el hecho de haber estado distante del pueblo de Dios no lo alejó de su Padre Celestial. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Nosotros podemos viajar a cualquier lugar del mundo, pero eso no puede separar nuestra relación con Dios. A cualquier lugar donde nosotros vayamos o Dios nos permita ir, nosotros tenemos que mantener esa intimidad constante con nuestro Padre Celestial, nuestro Padre de los cielos. ¿Por qué? Porque solamente en Él podremos encontrar una respuesta frente a cualquier necesidad. Espero que usted en esta mañana pueda, si está pasando momentos difíciles, si está pasando momentos familiares, matrimoniales, momentos, no sé, situaciones adversas, de repente aún en el trabajo y no sabe qué hacer, pues haga lo que Nehemías hizo. Nehemías no sabía qué hacer frente a un problema. ¿Y qué hizo? Oró, ayunó, lloró, hizo duelo y buscó la dirección de Dios. Sensibilizó su carne, sensibilizó su corazón, sensibilizó. El ayuno, ¿sabe para qué es? El ayuno es para que el espíritu tome control de la carne. Y cuando hablo de la carne, hablo de las emociones, el intelecto y aún los sentimientos. Porque muchas veces
los sentimientos a veces priman más que la palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado ahí porque la Biblia dice claramente que engañoso es el corazón más que toda cosa. ¿Quién la conocerá? Solo Jehová Dios, que escudriña la mente y el corazón. Así que si tenemos algo que hacer, algo que decidir, primero busquemos la dirección de Dios a través del ayuno, a través de la oración, y clamemos por nuestra nación que está pasando momentos difíciles. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Los amamos en el amor de Cristo. ¿Y qué le parece si oramos antes de despedirnos? Señor, te damos gracias por este tiempo, bendito Dios. Gracias por las personas que se han conectado en esta mañana. Gracias por aquellos que han dispuesto su tiempo y su corazón, bendito Padre Celestial, para oír tu palabra, Señor. Produce en nosotros, bendito Dios, un corazón como el de Nehemías, un corazón sensible frente a la necesidad, Señor. Gracias te damos a ti, Señor. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos estamos viendo, hermanos. Dios les bendiga. Un abrazo, bendiciones.